¿Quieres saber cómo una vaca española cambió el destino de todo un país? Imagina, año 1550, amanecer en México. Un indígena sale a sus campos de maíz y ve una pesadilla. Su cosecha ha sido pisoteada por miles de cascos. Y a su lado, un español sonríe, sosteniendo de la rienda a un animal que nunca había estado allí. No es una película de terror. Así comenzó la revolución colonial que creó el México que conocemos hoy. Y sí, la culpa no es solo de la vaca, pero de eso hablaremos más adelante. Ahora, la parte más interesante. ¿Qué había antes de este momento? Antes de la llegada de los españoles, en México no existía ningún animal herbívoro de gran tamaño. ¿Te lo imaginas? Ni vacas, ni caballos, ni ovejas. Por eso, los indígenas ni siquiera sabían lo que eran las vallas alrededor de los campos. ¿Para qué? ¿De quién protegerse? Y de repente, ¡boom!, aparecen estos monstruos de 4 patas. El virrey Mendoza, en el año 1550, le escribió a su sucesor unas palabras que suenan como una profecía del Apocalipsis. Los españoles gritan que los he arruinado, y tienen razón, pero no pude hacer otra cosa, que su señoría comprenda que, si se permite el ganado, los indígenas serán aniquilados. Esto no era una exageración, era una amenaza real a la existencia de pueblos enteros. Pero espera, la historia apenas comienza. ¿Sabías que para el año 1563 había tantas vacas que en una sola ciudad mexicana la gente comía más carne y gastaba más dinero en ella que los habitantes de 10 ciudades en la propia España? Fue un verdadero auge de la carne. El ganado se multiplicaba como en un videojuego sin límites. Pastos interminables, ausencia de depredadores, un clima perfecto. Imagina las olas de vacas, literalmente rodando por las praderas del norte y las cálidas tierras bajas costeras a partir de los años 1540. El historiador François Chevalier señaló acertadamente: los recién llegados a menudo comían cerdo mientras aún se las arreglaban sin pan. Fue una revolución ecológica en tiempo real. Pero aquí está la paradoja. Un cuarto de siglo después, ese paraíso de carne se convirtió en un desastre ecológico. ¿Por qué? Había más vacas de las que los pastos podían soportar. Se comieron toda la hierba. Y las ovejas eran aún peores, ya que arrancaban las plantas desde las raíces en laderas propensas a la erosión. La historiadora Eleanor Melville describió las consecuencias en el Valle del Mezquital. La región se transformó de un complejo y densamente poblado mosaico agrícola en un desierto escasamente poblado de arbustos de mezquite. Y ahora hablemos de los protagonistas de esta historia, las haciendas. ¿Qué es una hacienda? No es solo una granja, era todo un mundo, un estado dentro de un estado. Imagine una propiedad del tamaño de una pequeña ciudad, donde vivían hasta 1000 personas. Tenían su propia iglesia, tienda, prisión e incluso su propio tribunal. El dueño de la hacienda, el hacendado, era un verdadero señor feudal. Pero, ¿cómo surgieron estas gigantescas propiedades? Aquí es donde comienza la historia de detectives. Al principio, los españoles solo obtenían permisos de pastoreo, no la tierra en sí. No podían prohibir que otros usaran los pastos. Pero lentamente, muy lentamente, la antigua concepción de la tierra como un recurso común cambió. A mediados de los años 1600, los límites de las haciendas se volvieron fijos. ¿Y sabes de dónde venía el dinero para crear estos imperios? De 4 fuentes: las encomiendas, un sistema de trabajo forzado, cargos gubernamentales, minería y comercio. Era una verdadera máquina económica para la concentración de riqueza. Lo que sorprende es que los hacendados eran hombres de negocios increíblemente racionales. Producían maíz, trigo, cebada, frijoles, frutas, ganado y agave. ¿Por qué tanta variedad? Es sencillo, para sobrevivir. Si una cosecha se perdía por sequía, helada o enfermedad, las otras salvaban la situación. Y si el granizo dañaba la cosecha en un lugar, otras tierras ubicadas lejos se mantenían intactas.
el historiador John Coatsworth explicó por qué las grandes propiedades eran tan rentables. Las grandes empresas agrícolas tenían ventajas inaccesibles para los pueblos indígenas, los pequeños terratenientes o los arrendatarios. Economías de escala, acceso a crédito externo, información sobre nuevas tecnologías y mercados distantes, cierta protección contra funcionarios depredadores y una mayor seguridad de la tenencia de la tierra. Ahora imagina la vida dentro de una hacienda. Tomemos por ejemplo la Hacienda Jaral, donde trabajaban 598 personas. Era una verdadera ciudad. Había administradores permanentes con un salario, un sacerdote, un cajero y almacenistas. También trabajaban artesanos calificados, albañiles, tejedores, molineros, destiladores, sombrereros, sastres. Y la fuerza laboral principal estaba compuesta por arrendatarios, trabajadores asalariados y deudores. Sí, la servidumbre por deudas. Era un sistema de explotación genial. Los trabajadores compraban productos a crédito en la tienda de la hacienda, la tienda de raya. Los precios estaban inflados, los salarios eran bajos y la gente caía en un pozo de deudas del que no podían salir por generaciones. Pero hay otra cara de la moneda. En años de malas cosechas, los habitantes de la hacienda recibían una ración garantizada, mientras que los campesinos libres pasaban hambre. ¿Quieres escuchar una cifra asombrosa? Para el año 1810, solo 4.945 haciendas pertenecían a menos de 4.000 familias. Alexander von Humboldt señaló: la propiedad de la Nueva España, al igual que la de la Vieja España, está en gran medida en manos de unas pocas familias poderosas, que han absorbido gradualmente las propiedades más pequeñas. Pero espera, ¿qué pasó con los indígenas? Aquí es donde la historia se vuelve realmente dramática. En el centro de México, el nacimiento de la hacienda fue una respuesta directa a la disminución de la población indígena. Los alimentos que la hacienda suministraba a la ciudad de forma comercial reemplazaron lo que los indígenas proporcionaban como tributo. Los hacendados utilizaron una estrategia cínica pero efectiva. En lugar de aumentar los salarios, simplemente se apoderaron de las tierras indígenas, obligando a los indígenas a vivir y trabajar en la hacienda. ¿Para qué pagar más si podían quitarles la tierra? También monopolizaron el suministro de agua para regar el trigo y la caña de azúcar, socavando por completo la agricultura indígena. En los años 1630, un miembro del Cabildo de la Ciudad de México notó una transformación asombrosa. Si 50 años antes la ciudad era abastecida por indígenas, ahora habían sido reemplazados por españoles ricos, y la agricultura indígena se había reducido a la subsistencia local. Además, el cultivo de trigo reemplazó al de maíz. Fue una verdadera revolución agrícola. ¿Cómo se apoderaban de las tierras los hacendados? Oh, tenían muchas maneras. Se apropiaban de los pastos indígenas, tomaban tierras que quedaban sin dueño después de la disminución de la población indígena y a veces recurrían a la fuerza bruta. En otros casos, compraban tierras a indígenas individuales o se las arrendaban a la nobleza indígena y luego reclamaban la propiedad. La mayoría de las apropiaciones de tierras por parte de las haciendas ocurrieron antes del año 1750. Y ahora hablemos de las plantaciones de azúcar, una bestia completamente diferente. Si la hacienda era versátil, la plantación de azúcar producía solo un producto: azúcar. Pero qué rentable era. El valor del azúcar de un acre era 4 veces mayor que el del trigo. Además, el azúcar se vendía como un bien de lujo a precios libres, mientras que el trigo se consideraba un producto vital con un precio tope. Los ingenios azucareros eran verdaderos complejos agroindustriales que requerían calderos, prensas, otros equipos de procesamiento y esclavos africanos. Muchos de estos esclavos eran especialistas altamente calificados. Para operar un solo ingenio en Tlaltenango, se necesitaban entre 1.250 y 2.500 toneladas de leña al año durante más de 3 siglos. ¿Te imaginas la escala de la deforestación? Pero la historia más sorprendente es la del monopolio del tabaco. En el año 1764, la corona decidió tomar el control de la producción y venta de productos de tabaco. Se permitió el cultivo de tabaco solo en las zonas de Orizaba y Córdoba.
El resultado, la fábrica más grande de la Ciudad de México llegó a tener casi 9,000 trabajadores en su apogeo, un tamaño increíble para una fábrica del siglo XVIII en cualquier parte del mundo. Y aquí hay un dato interesante. En las fábricas de tabaco preferían contratar a mujeres. ¿Por qué? Porque consideraban que los hombres debían trabajar en las minas y los campos. Las mujeres aceptaban de buena gana este trabajo porque pagaba mucho más que el empleo femenino más común de la época, el servicio doméstico. La gerencia intentaba inculcar a los trabajadores los valores industriales modernos: llegar a tiempo, no robar materiales, abstenerse de la embriaguez y del comportamiento escandaloso. Las infracciones se castigaban con cepos en la fábrica, suspensiones del trabajo o la prohibición permanente de ser contratados. Ahora hablemos de los obrajes, los talleres textiles que eran algo intermedio entre la artesanía y la fábrica. Humboldt visitó uno de ellos y describió lo que vio con palabras que ponen la piel de gallina. Los hombres libres, indígenas y de color se mezclan con los criminales, que la justicia ha distribuido por las manufacturas para obligarlos a trabajar. Todos parecen semidesnudos, cubiertos de harapos, demacrados y deformes. Cada taller se asemeja a una prisión oscura. Las puertas dobles están permanentemente cerradas y a los trabajadores no se les permite salir de la casa. A los casados se les permite ver a sus familias solo los domingos. Pero aquí está la paradoja. En el año 1601, el rey Felipe III prohibió todo el trabajo indígena en los obrajes, tanto forzado como voluntario. ¿Ayudó esto? No. Esta restricción simplemente les dio a los funcionarios la oportunidad de cobrar sobornos por ignorar la legislación protectora. Como señaló el historiador Richard Salvucci, algunos propietarios obtuvieron mano de obra, algunos funcionarios se hicieron ricos y algunos trabajadores obtuvieron protección, pero en proporciones muy diferentes. Para fines del periodo colonial, la tecnología agrícola mexicana estaba rezagada con respecto a la europea. ¿Por qué? Los salarios bajos y la abundancia de tierra, 7 personas por milla cuadrada en comparación con 127 por milla cuadrada en Francia, redujeron la presión para adoptar nuevas tecnologías. Como resultado de este atraso tecnológico, la expansión de la producción agrícola requería el cultivo de áreas más grandes. Pero aquí hay un hecho sorprendente. A pesar de todas las limitaciones tecnológicas, la agricultura seguía siendo el principal sector económico. En el año 1800, la agricultura representaba el 44.4% de la producción de la colonia, en comparación con el 22.3% para la manufactura y el 8.2% para la minería. En el año 1587, se enviaron 64.350 pieles. Ahora, sobre lo que sucedía en las ciudades. La Ciudad de México, con una población de 113.324 personas en el año 1790, ilustra la importancia de los gremios. En el año 1788, los trabajadores de la ciudad pertenecían a 55 gremios, con un total de 18.624 miembros. Los prestigiosos gremios de plateros, arquitectos y constructores de carruajes existían junto a otros más humildes, como los de aguadores y fontaneros. Cada gremio tenía reglas detalladas sobre el tipo de producto, los métodos de producción, los precios y la comercialización. El gremio de panaderos estableció un número máximo de panaderías en la Ciudad de México, 36, y en Veracruz, 14. El gremio de aguja limitó a cada maestro a tener solo una tienda y fijó estrictamente el precio de cada tipo de aguja. Pero lo más interesante es que algunos gremios prohibían la admisión de mestizos, indígenas, mulatos o incluso descendientes de conversos judíos o moros para mejorar su imagen y eliminar la competencia. Era un verdadero capitalismo de castas. Y aquí está la paradoja final. Para el siglo XVIII, la dicotomía hacendado-trabajador de la hacienda había reemplazado en gran medida la dicotomía comunidad española-comunidad indígena como la principal división social. Ya no era una lucha étnica, sino de clases. Esta historia nos muestra cómo el sistema colonial creó el México moderno. Las haciendas no solo producían alimentos, sino que también formaban la sociedad, la cultura y la economía. Eran laboratorios de control social, donde se perfeccionaban los mecanismos de explotación que perdurarían por siglos. Hoy, al mirar el México moderno con su concentración de tierras, desigualdad social y diferencias regionales,
vemos el legado directo de ese sistema colonial. Por lo tanto, la próxima vez que comas un bistec o bebas tequila de agave, recuerda que estos productos llevan consigo la historia de un experimento social de 300 años que cambió para siempre todo un continente. Y todo comenzó con una vaca española que se comió el maíz de un indígena en esa mañana lejana del año 1550.